Es interesante notar que había abundantes profecías en el Antiguo Testamento en cuanto a la venida del Mesías la primera vez. Quiero mencionar algunas de estas profecías, y son bastantes. El año pasado yo repartí en el departamento de los jóvenes 2 hojas que se titulan Profecías Mesiánicas y su cumplimiento. Y solo las voy a mencionar, no las voy a leer, y entonces voy a hacerles una pregunta después de mencionarlas. Había una profecía exacta en cuanto a los siguientes aspectos o los siguientes elementos de la persona y el ministerio de Jesús. Se profetizó de que iban a nacer en Belén. Ustedes saben cuál es esa profecía, Miqueas 5:2. Que iban a nacer de una virgen, Isaías 7, versículo 14. Que sería anunciado por una estrella cuando naciera, Números 24:17. Que cuando naciera iba a haber una masacre de infantes o de niños, Jeremías, el capítulo 40 y el versículo 1. Que sería llamado a salir de Egipto, Oseas 11:1. Se dio la fecha exacta de su bautismo. ¿Recuerdan cuando Jesús introdujo su ministerio? En Marcos 1, 14 y 15 dijo, el tiempo se ha cumplido. Y está hablando del tiempo de las 70 semanas. Había una profecía exacta en cuanto al poder de su predicación. Isaías 9, 1 y 2, Isaías 61, 1 al 4. Había una profecía exacta de que los judíos no iban a creer en su mensaje. Interesante que ellos mismos cumplieron con esa profecía, aparentemente sin darse cuenta. Isaías 6, 9 y 10 está esa profecía. También de que los judíos lo iban a honrar de labios, mientras que su corazón iba a estar lejos de él. Isaías 29 y el versículo 13. Se profetizó que iba a entrar triunfalmente a Jerusalén en un asno. Interesante. Esa profecía está en Zacarías 9:9. Se profetizó en Jeremías 7:11 que iba a purificar el templo. Y así lo hizo. Se profetizó de que los discípulos de él iban a huir cuando fuese ultrajado. Eso está en Zacarías 13:7. Se profetizó de que iba a morir por los pecados de los seres humanos. Usted conoce la profecía de Isaías 53. Las palabras exactas de Cristo en la cruz, mi Padre, ¿por qué me has desamparado? Y habían sido profetizadas 1000 años antes en el Salmo 22 y el versículo 1. Las palabras exactas. Se había profetizado también en el Salmo 22 y el versículo 16 que sus manos y sus pies serían atravesados. En el Salmo 22, 18 se profetizó de que echarían suerte sobre sus vestiduras. El Salmo 22, 14 profetizó de que agua saldría de su costado. Ya en Isaías 50 y el versículo 6 se había dicho de que sus enemigos le iban a escupir en el rostro. También las palabras exactas de sus enemigos habían sido profetizadas 1000 años antes, en el Salmo 22 y el versículo 8, donde los enemigos dicen, salvó a otros, así mismo no se puede salvar si él es en verdad el Mesías que se baje de la cruz. Eso ya fue dicho 1000 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y ellos repitieron las palabras exactas. Además de eso, Éxodo 12:46 profetizó que ningún hueso de su cuerpo sería quebrado. Interesante que los tobillos o las piernas de los 2 ladrones fueron quebradas, pero no los huesos de Jesús, en cumplimiento de esta profecía exacta. El Salmo 69:21 dice que cuando estuviera en la cruz iba a decir, sed tengo. Es el Salmo 69:21. Zacarías 11:13 dice que iba a ser entregado por 30 piezas de plata. 520 años antes de que Cristo naciera. Jonás 2:1 profetizó de que permanecería en el sepulcro 3 días y 3 noches. Isaías 53:9 profetizó que sería enterrado con los ricos.
El Salmo 16 y el versículo 10 profetizó que iba a resucitar. El Salmo 24 y también el Salmo 78 y el versículo 18 profetizó de que iba a ascender al cielo, y el Salmo 110, el versículo 1 y el versículo 4 profetizó que se iba a sentar a la diestra de Dios. Ahora viene la pregunta. Con tantas profecías tan exactas y tan precisas, ¿cómo es que nos dice en Juan 1 y el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Acaso no tenían abundantes profecías que les indicaban cuándo iba a venir el Mesías, a dónde iba a venir, qué iba a hacer, cómo iba a hablar, los eventos que iba a desempeñar? Una abundancia de profecías, y sin embargo cuando vino, nadie de su pueblo le estaba esperando. Unos pocos pastorcitos y unos reyes magos que no siquiera eran hebreos. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón su mismo pueblo no lo estaba esperando, teniendo tantas profecías? Creo que la respuesta a esta pregunta la encontramos en el Evangelio según Lucas. Lucas, el capítulo 24, y vamos a leer un pasaje poco largo. Yo sé que ustedes lo han leído antes, pero queremos ver por qué razón el pueblo judío no estaba preparado para la primera venida de Jesús. Porque dentro de un momento vamos a encontrar que el mismo principio se aplica en relación con la segunda venida de Cristo. Noten lo que dice, empezando en el versículo 13. Lucas 24, 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Versículo 15. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? ¿Qué estaban estos hombres? Estaban practicando y estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque la muerte del Mesías había destruido prácticamente la última onza de esperanza que tenían. ¿Por qué? Sigamos leyendo, versículo 17. ¿Qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿tú solo, peregrino, eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Y ahora noten el versículo 21. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué decían estos dos hombres? Ellos esperaban que Él iba a ¿qué? Ahora déjenme preguntarles, ¿redimió Cristo a Israel? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Dónde estaba la confusión? La confusión estaba en la forma en que iba a venir el Mesías. ¿Sí o no? Y lo que iba a hacer el Mesías. Dice: mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Sigamos leyendo. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces Él les dijo, ahora viene una frase muy importante, un par de versículos muy importantes. ¿Cuál era el problema con estos dos hombres y todos los demás judíos? ¿Qué clase de Mesías estaban esperando ellos?
un Mesías político. No olviden eso. Un Mesías político que se iba a sentar en el trono de David en Jerusalén. Literalmente iba a subyugar todas las naciones e iba a establecer un reino temporal en la tierra. Es decir, se equivocaron en cuanto a la forma, la manera en que iba a venir el Mesías. Lo entendieron literalmente. Podríamos decir que querían la corona sin la cruz. Querían el Mesías que reinaba sin el Mesías que sufriera. No olviden eso, porque vamos a volver dentro de un momento. Ahora, ¿cómo les explicó Jesús la razón de su confusión? ¿Cómo fue que Cristo les quitó el bloque mental que tenían para que ellos pudieran entender que el Mesías había venido, pero había venido de una forma diferente que lo que ellos pensaban? Noten el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de Él decía. ¿Cómo aclaró Jesús su confusión? ¿Apelando a dónde? Apelando a las escrituras. Y les mostró que el Mesías que ellos estaban esperando, la clase de Mesías que ellos estaban esperando, no era la clase de Mesías de la cual hablaba ¿qué? La Biblia. Ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que Satanás también quiere ocultar la gran verdad y la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Jesús, del mundo cristiano? Ahora yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿quiénes fueron los engañados en la primera venida de Jesús? Los paganos, ¿no? Fueron aquellos los... Es que mire, los reyes magos no eran judíos y ellos sí entendieron. ¿Quiénes fueron los engañados? El pueblo escogido de Dios. ¿Será posible que la mayoría del mundo cristiano también esté equivocado en cuanto a la forma que va a venir Jesús en su segunda venida? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que están esperando una venida de Cristo de una forma diferente a lo que enseña la Biblia que Cristo vendrá? Y que por lo tanto todo el mundo cristiano, o prácticamente todo el mundo cristiano, está esperando un Cristo que no vendrá como ellos están esperando y serán también engañados. Solo que hay una cosa muy seria, y es que en relación con la primera venida de Jesús, aquellos que estaban confundidos todavía después podían estudiar, entender y aceptar al Mesías, pero los que entienden mal la segunda venida de Jesús serán tomados por sorpresa y no habrá oportunidad de salvación. ¿Ustedes creen que Satanás lo sabe? ¿Ustedes creen que Satanás entonces va a trabajar sobre el mundo cristiano para inventar una falsa teoría en cuanto a cómo vendrá el Mesías, cómo vendrá Cristo, para que todo el mundo lo esté esperando en el momento equivocado y de la forma equivocada, de tal manera que todo el mundo cristiano, o por lo menos la vasta mayoría del mundo cristiano, sea tomado por sorpresa? La respuesta es que sí. ¿O es que el diablo trabaja menos hoy que antes? ¿Ah? ¿Y quiénes serán los engañados? Los hindúes y los budistas y los musulmanes. ¿Quiénes serán los engañados? Los cristianos. Y por eso necesitamos nosotros entender el tema de la segunda venida de Jesús, y debemos entender cómo lo interpreta el mundo cristiano hoy. Por eso he escogido durante nuestro seminario de las mañanas hablarles sobre el papel de Israel en la profecía. Porque toda la falsa interpretación que hay en el mundo cristiano hoy viene de una falsa interpretación en cuanto al papel de Israel en la profecía. Ahora, en esta mañana lo que queremos hacer es repasar la forma en que están pensando la mayoría de los cristianos en cuanto a la venida de Cristo. No solamente
protestantes, sino católicos. Porque esta herejía comenzó con los católicos, se esparció a los protestantes y ahora los protestantes están contaminando de nuevo a los católicos. Interesante. Pentecostales, bautistas, ni hablar. Este es el concepto que ellos creen como ley de medos y persas. Ahora, ¿cuál es el concepto? Lo voy a repasar. En esta mañana yo quiero hablarles del concepto que tiene el mundo cristiano en general y quiero hablarles de los peligros de ese concepto. Todo el concepto se desprende de su interpretación de las 70 semanas de Daniel 9. Y en nuestro tema del jueves en la mañana vamos a hablar de las 70 semanas. Yo sé que ustedes han escuchado mucho en cuanto a las 70 semanas, lo han estudiado, pero les aseguro que van a aprender muchas cosas nuevas en cuanto a las 70 semanas si ustedes vienen acá el jueves. Particularmente en cuanto al evento que comienza las 70 semanas. Y muchos otros detalles, porque hubo más que un decreto. Tenemos que entender la relación de los decretos. Hay mucho ahí en las 70 semanas que no hemos visto. Somos muy someros en el evangelismo y tenemos que hacerlo porque estamos tratando con gente nueva. Pero una vez que somos adventistas tenemos que ir más allá de los temas evangelísticos. Así que les invito a venir el jueves porque vamos a hablar detalladamente de la profecía de las 70 semanas y cómo tratar con otra gente de otras iglesias en cuanto a este tema tan importante. La vasta mayoría de los teólogos protestantes y algunos teólogos católicos comienzan las 70 semanas en el año 445 antes de Cristo. Nosotros empezamos ¿cuándo? En el año 457. Ellos empiezan en el 445 con Nehemías. Nosotros empezamos con el decreto que dio Artajerjes en los días de Esdras. ¿Por qué ellos toman esta fecha y nosotros la otra? Tienen que venir el jueves. Les voy a explicar por qué razón ellos están equivocados en tomar el 445. Ahora, ellos dicen entonces que el decreto para reedificar y restablecer a Jerusalén empieza en el año 445 con Nehemías. Luego dicen que va unos 69 semanas consecutivas hacia adelante y llega uno, algunos colocan el año 35, 36, 37, porque ellos, y no voy a entrar en detalles ahora, ellos entran en toda clase de juegos con el principio día por año. O sea, ellos convierten los años en 365 días y luego hacen unas sumas y unas restas, una cosa, un panorama tan complicado que ustedes no se imaginan y no necesitan saberlo porque no es vital eso para nuestro propósito de hablar con esas personas. El punto es que ellos llevan las 70 semanas hasta alrededor del año 35, al año 30 al 35, hay diferencias de opiniones, eso tampoco es tan importante, con la muerte del Mesías, hasta la venida de la muerte del Mesías. Ahora, según ellos, escuchen bien, según ellos, era el plan de Cristo establecer un reino terrenal para Israel. Es decir, que cuando Cristo vino en su primera venida, era su intención establecer el trono de David, el reino, tal cual lo entendían los judíos. Ahora, yo todavía no he podido entender por qué razón ellos creen algo tal. Porque el Nuevo Testamento enseña precisamente que Jesús no tenía la intención de establecer un reino terrenal, temporal, glorioso, sentado en el trono de David, para la nación judía, sino que Jesús venía como un rey espiritual para sufrir y morir por los pecados de los seres humanos. Pero ellos interpretan las 69 semanas como llevando el tiempo cuando viene el Mesías. Cristo tenía la intención de establecer el reino literal, temporal, terrenal, glorioso para los judíos, pero los judíos rechazaron ese reino. Ahora eso no cuadra tampoco con la evidencia bíblica, porque la Biblia nos dice que en repetidas ocasiones trataron de coronar a Jesús. ¿Recuerdan en Juan 6? Judas, uno de los dirigentes de este movimiento, reunió a la gente después que Cristo alimentó a los 5,000 y dijo, imagínense qué Mesías este. Los ejércitos ya no tienen que llevar provisiones.
Porque sencillamente Él va con nosotros y cuando necesitamos comida, ¡rácata! Alimenta 5,000 soldados con 5 panes y 2 peces. ¡Qué ventaja tan grande! Y se movieron para coronar a Jesús. Y Jesús rechazó. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Pedro sacó la espada para pelear por el reino literal de Cristo, Cristo le dijo, Pedro, guarda tu espada. Hay mucha evidencia de que Cristo no tenía la intención de establecer un reino literal, temporal, terrenal. Pero ellos dicen que sí. Ahora, ¿qué pasó? Ellos dicen que como los judíos rechazaron el reino que Cristo quería establecer, que Dios detuvo el gran reloj profético. Es decir, que la profecía de las 70 semanas paró cuando concluyó la semana número 69. Se frenó el reloj profético de Dios. Se paró. Y la semana número 70 no se pudo cumplir. Ellos dicen, si los judíos hubieran aceptado el reino temporal de Cristo, que Él quería darles, que entonces la profecía de las 70 semanas, la semana número 70, los últimos 7 años, se hubieran cumplido consecutivamente. Pero como ellos rechazaron el reino que Cristo les ofreció, entonces dicen que empieza un periodo que es un paréntesis en la profecía de las 70 semanas. Ese paréntesis comienza, según la mayoría de los teólogos, el día del Pentecostés. El día del Pentecostés. Y ellos usan, interesantemente, Apocalipsis 4:1 para defender el hecho de que las cosas de la iglesia terminan en el capítulo 3 de Apocalipsis y las cosas para los judíos comienzan en el capítulo 4 y el versículo 1, donde Dios le dice a Juan, ven acá al cielo. Según ellos, eso se refiere al rapto secreto de la iglesia que hablaremos dentro de un momento. Así que según ellos, el reloj se frena. Como los judíos no quisieron aceptar el reino que Cristo les ofreció, ahora empieza un reino espiritual. Lo que ellos llaman la dispensación de la iglesia. Otros teólogos lo llaman los tiempos de los gentiles. Yo estoy seguro que mucha de esta terminología es conocida para muchos de ustedes. Lo llaman la dispensación de la iglesia, o lo llaman el tiempo de los gentiles. Es un paréntesis, vamos a poner aquí, es un paréntesis o una interrupción en el gran reloj profético de Dios. Dios suspende su plan para el Israel literal y dicen ellos que Dios ahora trata con los que no son israelitas, literales, con los que no son judíos. Tiene que ver ahora nada más con la iglesia. Ahora, una de las premisas básicas de estas personas es que una vez que Dios elige, Dios no puede rechazar. Estas iglesias también enseñan una vez salvo, siempre salvo. Ahí está el problema. Y esa teoría de salvación individual, de que una vez que tú te salvas no te puedes perder, la transportan también a Israel. Dicen que Dios le hizo ciertas promesas al pueblo literal de Israel. Y como Dios les prometió, las promesas de Dios son irrevocables, son incambiables. Una vez elegidos, siempre elegidos. Y por lo tanto, Dios tiene que cumplir su plan con el Israel literal, llueva, truene o relampaguee. Es una premisa muy importante. Ahora ustedes notan que ellos distinguen radicalmente entre dos pueblos. Israel literal, y no lo llaman en realidad Israel espiritual, sino los gentiles. Dios tiene, en otras palabras, dos pueblos separados y dos planes diferentes para esos pueblos.
El pueblo literal de Israel, después que se restauren todas las cosas, su lugar de habitación será la tierra. Mientras que la iglesia habitará eternamente con Dios en el cielo. Dos planes. Es decir, que Dios tiene dos esposas. Tiene el Israel literal, que es su esposa literal, y tiene el Israel espiritual o los gentiles, la iglesia, que constituye su esposa espiritual. Es decir, que Dios es bígamo espiritual. Practica la bigamia espiritual. Uno de los graves problemas de esta teoría es que ¿cómo Dios va a tener dos esposas? Entonces Dios practica la poligamia espiritual. No es así. Ahora, según ellos, el paréntesis de la iglesia terminará con un evento que llaman el rapto secreto. Vamos a ponerlo aquí. El rapto secreto. Es decir, que la dispensación, también lo llaman la dispensación del Espíritu, dicho sea de paso, lo llaman la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu, los tiempos de los gentiles. Cada vez que ustedes encuentren esas expresiones, saben que se está refiriendo a ese gran paréntesis en el reloj profético de Dios, supuestamente. El rapto secreto marca el fin del plan de Dios para la iglesia. ¿Qué hace Dios? En determinado momento Dios rapta a la iglesia al cielo, mientras que el Israel literal queda en la tierra. Fíjense nuevamente el doble plan, los dos pueblos separados. Esto es una de las ideas básicas, que Dios tiene dos pueblos, uno celestial y uno terrenal, uno literal, uno espiritual. Uno con quien se cumplen las promesas y el otro que es solamente un, como decimos en inglés, un afterthought, un plan B, que no estaba originalmente previsto. Y ellos dicen que la iglesia, que el levantamiento de la iglesia no se contempla en ninguna profecía del Antiguo Testamento. Que surge, la idea de una iglesia surge por primera vez en el Nuevo Testamento. Porque no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que profetice el levantamiento de la iglesia. Ahora, nosotros vamos a estudiar detalladamente en los próximos días para ver si esto es verdad. Todo este panorama lo vamos a estudiar. Y vamos a ver cuál es el papel de Israel. Si Dios tiene dos pueblos separables. Si en realidad Dios da promesas irrevocables, incambiables, incondicionales. Y vamos a analizar el asunto del rapto secreto. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a eso? Hay muy poca evidencia para un rapto secreto. Lo que pasa es que ellos tienen una teoría y luego cuadran los versículos dentro de la teoría. Ahora fíjense, la iglesia raptaba secretamente al cielo. Y según ellos, Apocalipsis 4:1 es una referencia a esto. Cuando Dios le dice a Juan, sube acá, esto está hablando del rapto secreto de la iglesia. Esta noche no pierdan, porque voy a hablar de la estructura de Apocalipsis. Le voy a explicar por qué razón Dios le dice a Juan, sube acá. Va a ser fascinante el estudio esta noche. Ustedes van a ver cómo en el libro de Apocalipsis se ve a Cristo entrar al santuario, al lugar santo, cómo se mueve al lugar santísimo, luego cómo sale al final del libro del lugar santísimo y luego cómo finalmente sale a bendecir al pueblo. Todo el sistema del santuario en su orden exacto está en Apocalipsis. Lindísimo. Y cuando vemos esa estructura, no vamos a poner los sellos en el tiempo de angustia, como hacen muchos. Los vamos a poner a donde Dios quiere que los pongamos, en la historia de la iglesia. Algunos ponen las trompetas dicen que las trompetas se realizan después del cierre de gracia. No es posible. Ustedes verán esta noche que no es posible. Porque viola la estructura del libro. Bueno, no sigamos hablando esta noche. Pues después le doy el sermón y no viene. Ahora, según ellos, cuando la iglesia raptaba al cielo, el gran reloj profético de Dios empieza a andar de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que falta por cumplir? ¿Cuántas semanas de las 70 se han cumplido?
¿Cuántas se han cumplido hasta ahora? 69, que son ¿cuántos años? 483 años. Todavía faltan por cumplirse, ¿qué cosa? 7 años. 7 años. Así que ellos dicen que cuando la iglesia es raptada al cielo, el reloj profético de Dios, que estaba casi oxidado por más de 2000 años de no funcionar, empieza a sonar. Apocalipsis 4:1 hasta la última parte del libro de Apocalipsis, particularmente el capítulo 20, ellos dicen que estos capítulos nada tienen que ver con la iglesia. Nada tienen que ver con la iglesia. Para ellos, desde que Dios rapta a Juan al cielo, y dicen ellos que Juan representa a la iglesia, ahí está un problema. Dice que desde ahí en adelante todo Apocalipsis tiene que ver con los judíos. Ahora, ¿se fijan ustedes lo que está haciendo Satanás? Si eso tiene que ver con los judíos, ¿para qué lo vamos a estudiar nosotros? ¿Entienden? Si todo esto tiene que ver con los judíos durante la tribulación, porque según ellos la iglesia, todos nosotros estamos en el cielo, entonces todo eso es para los judíos, entonces ¿para qué lo estudiamos? No necesitamos, ya vamos a estar en el cielo. ¿Qué está haciendo Satanás? Está diciendo, no te preocupes por estudiar Apocalipsis, que eso no tiene que ver contigo. ¿Serio este asunto? Algunos me decían, pastor, ¿qué interesa si creemos en un rapto secreto, que Cristo viene secretamente, públicamente? Eso no interesa. Lo que interesa es que Cristo nos salva. Ni se crean. Toda falsa teoría es peligrosa para nuestra salvación. Si le damos vueltas y reflexionamos sobre esa idea, cuidadosamente. Porque las ideas determinan nuestras acciones. Si ustedes no creen eso, los forjadores del comunismo, Marx y Engels, sus filosofías fueron implementadas muy bien durante mucho tiempo. Cada falsa filosofía se lleva finalmente a la práctica. Y ahí es que está en serio el asunto. Ahora hablemos de estos últimos 7 años. Según ellos, al comienzo de los 7 años se va a levantar un hombre muy carismático. Y ese hombre muy carismático, y ellos dicen que probablemente va a ser alguien en Europa, porque ellos creen que al principio se van a establecer los 10 reinos de Europa y se va a formar nuevamente el Imperio Romano. Al comienzo, ellos dicen que se va a establecer el Imperio Romano nuevamente al comenzar el tiempo de tribulación. Y gobernando sobre el nuevo renovado Imperio Romano, sobre los 10 reinos de Europa, va a haber un personaje muy carismático. Y a través de los años, pues ha habido mucha especulación. Algunos pensaban que iba a ser Henry Kissinger. Otros todavía dicen que posiblemente Helmut Kohl, de Alemania. Otros han candidatizado a Mitterrand. Y cada uno tiene un candidato. Lamentablemente no es el candidato que es, porque el candidato que es está en el Vaticano. Pero cuando la gente lo sepa es demasiado tarde. ¿Ven? Ya vamos a ver un momentico otros peligros. Hay mucho más peligros que lo que yo le di, que meramente no estudiar estos capítulos. Hay mucho más peligros. Lo que pasa es que tenemos que reflexionar y pensar y ver cuál es la seriedad, las implicaciones de todo esto. Ahora, según ellos, este personaje carismático, durante los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años, va a resultar favoreciendo a la nación judía. Les va a dar los medios para reconstruir el templo, se van a restablecer los sacrificios literales del sistema del santuario terrenal, se va a restablecer en armonía con el plan de Dios, según ellos. Imagínense eso. Ya el Mesías vino, ya el Mesías murió, y ellos dicen que es el plan de Dios que todavía se establezca el sistema de sacrificio. Y durante 3 años y medio a los judíos les va súper bien. El templo construido, favorecidos por este individuo, por este personaje carismático que parece ser pro-judío.
Pero de repente, después de 3 años y medio, este individuo se quita la máscara. Y en vez de resultar el Mesías de Israel, resulta ser el anticristo. Se revela como el anticristo. Y ahora este anticristo se va a levantar, en vez de favorecer y ayudar a los judíos, se va a levantar para perseguir, pisotear y tratar de aniquilar del planeta Tierra a todos los judíos en los últimos 3 años y medio. Y esto es lo que ellos llaman el tiempo de angustia de Jacob. Y mientras tanto, los cristianos están en el cielo echándose fresco, disfrutando de las glorias celestiales. No sufrieron ni acá ni allá. Qué lindo, qué bonito, ¿verdad? Peaches and cream, rosy posy, qué lindo. ¿Qué evangelio? ¿Quién no va a querer un evangelio así? Ah, claro, el rapto secreto te dice, mira, disfruta tu vida aquí y también la disfrutas allá. Ahora los judíos, esa es otra historia, pobrecitos, no han sufrido suficiente. Esta teología es antisemítica. Hace de los judíos ciudadanos de segunda categoría. Porque ellos no van a vivir sino en la tierra. Nosotros los cristianos vamos a estar en el cielo. Es antisemitismo disfrazado. Hace de los judíos ciudadanos de segunda clase. Pero según mi Biblia, todos en Cristo Jesús somos iguales. No importa que seamos judíos o griegos. No importa que seamos hombre o mujer. No importa que seamos libres o siervos. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Eso enseña mi Nuevo Testamento. Ahora, hablemos de lo último que va a pasar aquí. Según ellos, hasta ahora, ¿qué panorama tenemos aquí? ¿Hay algo aquí sobre la ley de Dios? ¿Hay algo aquí sobre el sábado? ¿Hay aquí algo sobre el carácter que deben desarrollar los hijos de Dios para pasar por la tribulación? ¿Hay algo espiritual aquí? ¿Qué es lo que hay? Puro político y material. Y no he terminado. Según ellos, al final de los 3 años y medio se van a reunir las naciones alrededor de Israel en el valle de Megido. Literal, fíjese, todo literal, 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 literal. Israel literal, enemigos literales, tierra literal, santuario literal, sacrificio literal, puro literal, literal, literal. El mismo error que cometieron los judíos en la primera venida de Jesús. Fíjense, y no hay nada nuevo debajo del sol, dijo el sabio Salomón. El mismo error, otra vez. Mientras que la gente está esperando la venida de Cristo aquí, cuando Cristo venga acá, van a ser sorprendidos. Porque fíjense otra razón que Satanás crea esta idea. Escuchen bien. Si ustedes creen que no van a pasar por la tribulación, ¿se van a preparar para pasar por la tribulación? A ver, déjenme ilustrar lo que quiero decir. Supongamos que en las noticias dice que va a venir un huracán a Miami. ¿Ustedes se preparan para el huracán en Nueva York? No, pues para Miami, que se preparen ellos. Ustedes no se preparan para una crisis que no piensan que va a venir aquí. Ahora, según la Biblia, viene un tiempo terrible de tribulación y angustia en este mundo. Consumidor. Y solo los que tengan una fe inquebrantable en Dios podrán pasar por ese tiempo de tribulación y angustia. Y Satanás lo sabe. Y por lo tanto Satanás le enseña a la iglesia, don't worry, no te preocupes por prepararte para un tiempo de tribulación. Si eso viene, es para los judíos allá en Israel. Eso no es para nosotros. Y por eso la hermana White dice, ¿cuántos vi en el tiempo de angustia sin refugio? Porque estaban planeando irse al cielo y los agarró la tribulación por sorpresa y no estaban listos.
Díganme ustedes, hasta donde hemos visto ahora, ¿es seria esta teología? Es peligrosa esta teología, peligrosísima. Pero todavía no les he hablado del peligro más grande de todos. En un momento lo vamos a ver. Ellos dicen que aquí se reúnen las naciones todas en el valle de Megido para pelear. Y sobrenaturalmente se va a secar el río Éufrates. Para que los reyes del oriente puedan cruzar, porque es que, ¿cómo van a cruzar ese río si no se seca? Como si necesitaran eso en la edad de misiles y helicópteros y aviones. Además de eso, ¿cómo van a caber las tropas de los ejércitos de la tierra y de todo el mundo en el vallecito de Megido? Ese es otro problema. Dice, bueno, Dios proveerá. Interesante. Si Dios lo anda. O tal vez va a achicar a la gente. Cuando uno se pone a literalizar las cosas, empiezan a tomar un matiz ridículo. Ahora, según ellos, el rey del norte, bueno, ahora no dicen eso. Pero antes de que cayera la Unión Soviética, decían que el rey del norte era la Unión Soviética. Ahora que cayó la Unión Soviética, dicen, no. Posiblemente sea Rusia. Cada vez tienen que ajustar. Cada vez que cambia la historia, ajuste. Nosotros los adventistas no tenemos que hacer esto, porque nosotros no ajustamos la historia de la Biblia para que cuadre ahí, a los trancazos. No, nosotros sencillamente estudiamos la Biblia, decimos, según la Biblia las cosas van a pasar así, ¡pum!, y pasan así. Para ellos, 1948 y 1967 son importantísimas fechas en el panorama de ellos, porque en el 48 fue establecido la nación de Israel, el Estado de Israel, y en el 67 ganaron todo la parte este, el lugar donde está el templo, donde estaba el templo, y ganaron también el territorio hasta Egipto, todo el territorio. ¿Veis? Según la Biblia tiene que tener el territorio desde el río Éufrates hasta Egipto, otra vez, según dicen esto. ¿Ven cómo están? Literal. Y vamos a ver más adelante esta semana que eso es un falso método de interpretación profética, literalizar todo. Entonces ellos por ahora dicen que el rey del norte es Rusia. El rey del sur son las naciones árabes. Y los reyes del oriente son los chinos. Vaya, qué interesante. Entonces, en otras palabras, los malos al final de la historia son Rusia, los árabes y los chinos, y los buenos son los israelitas literales que rechazan al Mesías. ¿Están entendiendo la ironía de todo esto? Según la Biblia, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos al final de la historia? Los que tienen el sello de Dios y los que tienen ¿qué? Ahora yo les pregunto, ¿hay gente en Rusia que tiene el sello de Dios? ¿Hay gente en los Estados Unidos que tiene la marca de la bestia? ¿Hay gente que tiene el sello de Dios? Déjenme preguntarles, ¿cuáles son los dos bandos en la batalla del Magedón? ¿Son los rusos, los árabes y los chinos en un bando contra los israelitas literales en otro bando? ¿O son los buenos contra los malos, según Apocalipsis? Son los justos contra los injustos. Pero Satanás ha desviado todo y ha convertido todo en un panorama ¿qué? Político, económico. Ha desviado los ojos de Roma y los ha puesto en Israel. Ha desviado los ojos del mismo protestantismo aquí, delante de mi nariz, el protestantismo apóstata, que ha apostatado de Dios, y en vez de mirar el decaimiento y la podredumbre del protestantismo, todo el mundo mira a Israel. Satanás es un experto en dirigir a los ojos a donde el conflicto no es. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora fíjense, dice que vienen estos al valle de Megido, y entonces es que Cristo viene en su segunda venida, en poder y gloria. Y entonces Cristo destruye estos poderes, y los judíos, dicho sea de paso, durante este tiempo de angustia se convierten al cristianismo 144,000 judíos, lógicamente literales, ¿no?
Números literales, según ellos. Durante este tiempo, los dos testigos, que son Moisés y Elías, Dios los va a mandar de nuevo a la tierra a predicar todo el mundo. Moisés y Elías en la tribulación. Ahora, muchos judíos no se van a convertir, pero cuando ellos vean a Jesús en la nube del cielo, viniendo en poder y gloria, van a decir: surprise, surprise, aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, que se van a convertir al Señor cuando lo vean viniendo. Salvación por vista y no por fe. Hermanos y hermanas, esta teoría contradice una tras otra de las grandes enseñanzas de la Sagrada Escritura. De que el hombre es salvo por fe. Primero tenemos que aceptar a Cristo por fe. Y luego entonces, cuando lo veamos, estaremos con Él. Pero según ellos van a ser convertidos por vista, no por fe. Y entonces el Señor Jesucristo establecerá el reino milenial. Y el Señor Jesucristo va a venir a la tierra y se va a sentar en el trono de David. Todos los seres humanos todavía van a estar en su estado mortal. Gente va a morir durante el milenio, según ellos. Cristo va a regir la tierra con vara de hierro. Aunque el diablo estará atado, la gente será tentada con las tentaciones que salen de su propia carne. Y por eso Cristo tiene que regir con justicia y va a castigar a los transgresores con castigos. Yo no sé cuáles serán los castigos, echarlos a la cárcel quién sabe cuánto tiempo, o tal vez mandarlos a torturar unos cuantos años, quién sabe cuáles serán los castigos. Pero cuando uno se mete en estas cosas, tiene que inventar más y más y más, y se vuelve cada vez más sensacional y espectacular el escenario, el panorama. Así que por 1000 años Cristo reina sobre el trono de David. Al final, ahora fíjense qué interesante, los que no se salvaron cuando Cristo vino, que quedaron en la tierra, claro, los que atacaron a Israel, pues esos liquidados, quedaron listos. Pero aquellos que no se convirtieron al Señor durante el tiempo de tribulación y durante el tiempo anterior, durante los 1000 años Dios les va a dar una segunda oportunidad. Los que se quedaron en el primer viaje, pues que agarren el segundo bus. ¿Qué está enseñando Satanás aquí? Está diciéndole a la gente: fresco, tranquilo, no te preocupes. Si te quedas, ya tú ves que todo pasó como dice la Biblia, así tú puedes creer, y entonces, si no te fuiste en el primer vuelo, te vas en el segundo. La Biblia no enseña la doctrina de una segunda oportunidad. Dice en Hebreos 9, 27 y 28 que está constituido a los hombres morir una vez y luego el juicio. La Biblia enseña: hoy es el día de salvación, no mañana ni pasado mañana. Es decir, que esto engendra una cantidad increíble de errores y de herejías que van en contra de Cristo, de la salvación, de los eventos finales. ¿Dónde está el sábado? ¿Dónde está? Todas estas cosas. Inclusive el estado de los muertos está involucrado, porque ¿saben lo que ellos dicen? Ellos dicen que cuando Cristo regrese, después de los 7 años de tribulación, vuelven con Él los espíritus. Los espíritus que fueron llevados al cielo. Y entonces son unidos a su cuerpo. Es decir, cuando fueron raptados al cielo, entonces cuando regresen, después de los 7 años de tribulación, entonces los espíritus que fueron llevados al cielo se unen a sus cuerpos. Esa es otra herejía más. Toda clase de herejía. Segunda oportunidad. Una vez salvo, siempre salvo. Esconder el sábado. Decir que estudiar Apocalipsis no tiene ninguna trascendencia, importancia. No te prepares para la tribulación, que eso es para los judíos, no es para ti. Oigan, hermanos y hermanas, cuando miramos esto con cuidado, esto es un atentado contra todas las doctrinas de la Biblia. Es la antorcha de la falsa profecía. Y luego dicen ellos que después de los 1000 años, entonces Cristo salvará a los que no se salvaron, salvará a los que no se salvaron y que lo aceptaron,
y que luego destruirá a todos los impíos, y entonces va a echar a los impíos a quemarse para siempre en el infierno. Y a los hijos de Dios pues los va a salvar. Sí, hermano. Sí. La pregunta es que ¿por qué no toman ellos en cuenta los Estados Unidos? Esta potencia mundial dentro de su panorama. La mayoría de los teólogos protestantes dicen que los Estados Unidos o se va a desvanecer en poder porque está decayendo y no va a tener mucha trascendencia e importancia en el panorama político del mundo, o por el otro lado dicen que los Estados Unidos sí va a recobrar su poderío político, pero para ayudar a Israel en esta empresa. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los Estados Unidos es un gran defensor de Israel. Y Ronald Reagan, ¿saben por qué Ronald Reagan era defensor de Israel? Porque en la Casa Blanca vivían gente como Billy Graham, Jimmy Swaggart cuando estaba en sus mejores tiempos, Pat Boone, Pat Robertson, y todos estos individuos le enseñaban a Ronald Reagan esto. La revista Time salió con un artículo a donde dice claramente de que Ronald Reagan le fue enseñada estas doctrinas. Y por eso él favorecía a la nación de Israel, porque creía que estaba en el panorama profético de Dios. Y los teólogos están diciendo que el día que los Estados Unidos deje de apoyar a Israel, ese será el día que Dios destruirá a esta nación. Nosotros sabemos que Dios va a traer destrucción sobre esta nación por otro motivo, porque ha abandonado la ley de Dios, y particularmente el sábado, pero ellos esconden todo este asunto. Ahora, tenemos que concluir nuestro estudio de esta mañana. Estamos nada más poniendo las bases, lanzando unas ideas. Ya vamos a estudiar lo que dice la Biblia en cuanto a todo esto. Pero ustedes no pueden atacar una idea que no conocen, ¿verdad? Hemos dedicado toda una clase para hablar de lo que creen otros, porque no podemos saber cómo enfrentarnos a eso, al menos que sepamos lo que ellos creen. Sí, no, dejémoslo ahí. Tenemos como unos 4 minutos, así. ¿Cuánto? ¿Quedan 2 minutos? No, pero quedan 4 en mi reloj, no me roben. Yo estoy dispuesto a ser generoso, pero la Biblia dice no hurtarás. Yo puedo hablar así a Gilberto porque lo quiero mucho. Ok, ahora fíjense, ¿quiénes son los héroes de esta teoría? Le voy a tener que decir mañana porque no hay tiempo. Pero déjenme hablar de los peligros, brevemente. Vamos a hablar de los peligros y resumir lo que hemos estudiado en esta mañana. Peligro número 1. Se está diciendo que no es necesario estudiar el libro de Apocalipsis. Ya mencionamos eso. Número 2. La gente no se va a preparar para una tribulación que ellos creen que no van a experimentar. Punto número 3. El verdadero anticristo, los verdaderos asuntos, la marca de la bestia, el sello de Dios, todo se ve como futuro, después del cierre de gracia. Y por lo tanto, la bestia hace su obra, la imagen de la bestia hace su obra, ¿y cuántos lo detectan? Nadie, porque eso de la bestia y la imagen de la bestia, eso es después que la iglesia ha sido raptada al cielo, eso no está hablando de nuestro tiempo presente. Así que los verdaderos culpables en la gran controversia quedan ocultos. Número 4, esto enseña la doctrina de una segunda oportunidad, que es muy deseable para el corazón carnal, ¿verdad? Qué lindo, que si no me salvo esta vez, por lo menos hay otra oportunidad de salvarme. Y en último lugar, y esto posiblemente sea, no creo posiblemente, sino indudablemente es lo más importante, escuchen bien. Hay una fecha que Satanás odia por encima de todas las fechas de la Biblia. 1844. Porque sabe que en esa fecha comenzó el juicio. Y que ese es el mensaje que hay que darle al mundo, de que estamos en la hora del juicio. Prepárate a encontrarte con tu Dios. Porque el juicio está en sesión. Pero ahora escuchen bien.
Nuestra interpretación de los 2300 días depende de nuestra interpretación de las 70 semanas. Nosotros creemos que las 70 semanas son 490 años consecutivos, ¿verdad? Sin interrupción, y entonces seguimos hasta el año 1844, sin interrupción. Pero ¿qué sucede cuando tenemos 69 semanas, interrumpimos las 70 semanas y luego comenzamos más adelante? ¿Qué sucede con la fecha 1844? Se desvanece, desaparece, porque la única forma que alcanzamos 1844 es interpretando las 70 semanas como consecutivas, sin interrupción. ¿Qué ha querido hacer Satanás con esta teoría? Ha querido distraer la mente del mundo cristiano del hecho de que en 1844 comenzó el juicio y tenemos que prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. ¿Cuántos ahora creen que es muy serio esto que hemos estado estudiando esta mañana? Muy serio. Ahora, en las próximas mañanas vamos a hablar en cuanto a cómo enfrentarnos a esto. ¿Cómo enfrentarnos con gente que hablan de esta manera? Tenemos una pregunta. Bueno, ellos dicen que hasta la semana número 69, cuando termina la 69, esa es la venida del Mesías para desempeñar su ministerio. Según ellos, nada de lo que está en la semana número 70, por ejemplo, lo que habla de que un príncipe va a ser inmolado a la mitad de la semana y todo eso, para ellos, el príncipe que será inmolado no es Cristo, sino el anticristo. Vea qué interesante, que el diablo, en la profecía más linda del Mesías, ponga como centro al anticristo. No, el anticristo va a ser inmolado cuando cesen los sacrificios, porque el anticristo va a venir y va a hacer cesar los sacrificios del santuario, del templo. Ahora, todo eso lo vamos a estudiar, hermanos, cuando analicemos las 70 semanas. No hemos entrado en las 70 semanas en detalle, lo vamos a estudiar detalladamente todo este asunto de cómo ponen el anticristo, donde debe estar Cristo, etcétera, pero tengamos paciencia. Sí. Sí, pero ya cuando llegue ese tiempo, todo el mundo sabrá el asunto del sábado. Estamos hablando del futuro. Sí, la pregunta que se hizo para que quede grabada es que ¿cómo podemos nosotros esperar que ellos sepan que el asunto es sobre el sábado si en realidad ellos no saben? Que esa es la controversia. Por eso es que nosotros somos llamados a hacer ¿qué cosa? A ir y decirles. Nosotros somos el pueblo profético que debemos explicarles la razón de la gran controversia.